Buena tarde noche para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Y naturalmente a quienes nos escuchan por Facebook, quienes verán posteriormente este conversatorio, lo escucharán en las redes sociales de la Fundación, en nuestra página web y en las cuentas de Facebook y YouTube. Hoy es martes 8 de julio de 2025. Y vamos a hacer un análisis político estratégico de la segunda crisis diplomática que se presenta en el año 2025 entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos como consecuencia de unas declaraciones fuera de contexto del señor Gustavo Petro en relación con una supuesta intención de un sector republicano de Estados Unidos de apoyar una presunta componenda tipo complot que, según la versión del petrismo, estaría organizando el ex canciller petrista Álvaro Leiva Durán. Haremos un ejercicio de recorrido por varios aspectos. Uno, mirando qué han dicho las noticias internacionales de manera muy breve, algunas reflexiones que han hecho analistas y otras de la cosecha de Fundel, para que al final tratemos de responder hoy tres preguntas. Por eso les pedimos que las respuestas sean muy breves, que mi coronel como moderador máximo 2 minutos, y la persona que se pase, pues simplemente se le dice que ya se pasó, porque si no, no alcanzamos a participar en las tres preguntas. Entonces, para ganar tiempo, comencemos por escuchar este video que deja mucho que desear del señor Petro, que ni siquiera mira a los ojos ni a la cara de quien está hablando, tapándose con una gorra y dando a entender que él es una víctima. Esto fue en el mes de junio del presente año. Pero él realmente está en una táctica que tiene que ver con esta denuncia que se ha hecho. No por mí, sino por otras partes. Yo escuché y le hice escuchar a la fiscal general de la Nación una grabación en la propia voz de Leiva, donde habla con sus contactos. No te voy a mencionar los nombres hasta que no empiece esa investigación, pero en esos contactos hay, diciendo que se trata de un acuerdo nacional, palabras de Leiva, para derrocar al presidente, es decir, un golpe de Estado. Y las personas que él menciona, que no puedo decir que sea cierta o no, son líderes gremiales colombianos, dirigentes políticos de la extrema derecha colombiana y un dirigente de la extrema derecha de los Estados Unidos. Bueno, entonces, como ven ustedes ahí, eso comenzó a desatar el problema el señor Petro en una entrevista con un periodista de una cadena internacional, como ya lo decíamos, sin mirar a la cara, con un atuendo poco a la altura de un presidente, con una gorra y con un aspecto bastante cuestionable para la investidura que representa, pero no tanto eso, sino lo que dijo. Es lo peor, que señaló que había personas de la extrema derecha organizando un golpe en contubernio con personas de Estados Unidos. Y dio a entender que era el señor Marco Rubio cuando se refirió a un alto funcionario del gobierno estadounidense. Ahora escuchemos este otro video. Esta crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, una nueva, porque ya habíamos tenido una el pasado 26 de enero, cuando el presidente Petro se negó a recibir aviones que traían migrantes de Estados Unidos, porque según él no estaban llegando en condiciones dignas, que venían esposados de pies y manos, y esto provocó la reacción del presidente Donald Trump, quien amenazó incluso en su momento con subir los aranceles a productos colombianos entre un 20 y un
50%. Eso fue superado, pero ahora, tras la filtración de unos audios del ex canciller Álvaro Leiva, en donde supuestamente hablaba de un complot para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro, algunos funcionarios del gobierno y el mismo presidente dijeron que estarían también detrás de eso congresistas de Estados Unidos y funcionarios cercanos al Departamento de Estado. Pues bien, el gobierno de Estados Unidos decidió llamar a consultas al encargado de negocios y embajador interino John McNamara para que explicara la situación a su país. Dicen que esto es muy grave y que esto va a tener consecuencias en el futuro inmediato. Lo mismo hizo el presidente Gustavo Petro, quien llamó a consultas a Daniel García Peña, el embajador de Colombia en Washington, para buscar establecer en qué va la relación. Esto dijo el presidente Gustavo Petro una vez estalló esta nueva crisis diplomática. Entonces, los funcionarios de origen cubano de Estados Unidos les digo, escojan enemigo, nosotros no somos. Si ven que en su sociedad estas organizaciones están matando a 100.000 ciudadanos por año, el enemigo no es Colombia. Y Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista. Ni narco ni terrorista, nada más decir. Pero sí sé lo que está pasando. Bueno, entonces ahí lo escuchamos al señor Petro con su discurso nuevamente desafiante y diciendo que un funcionario de origen cubano y que Colombia no es el enemigo, y dando a entender que sí hay el complot, no se retracta en lo que dice ahí en ese momento. Pues la situación siempre se va poniendo tensa y comencemos por mirar una entrevista que le hicieron en un medio colombiano al señor Teodoro Can, que es el director asociado de una firma que se llama Control Risks para la región andina. Lo que vamos a ver aquí son los riesgos de que Colombia y Estados Unidos, sea ahora o sea después, se compliquen en relaciones internacionales, porque lo que este señor nos plantea aquí en 5 o 6 aspectos es de mucha seriedad. Primero, dice él que las fuentes diplomáticas insisten en que la tensión podría derivar en sanciones de visados para funcionarios, así como cancelaciones de servicios diplomáticos, algo que Colombia sabe que lo afectaría. Y luego hace el cuestionamiento, que qué es lo que está en juego ahí. Pues lo que está en juego son las visas de altos funcionarios, eh, que hace que la situación se enrarezca más que lo que ha ocurrido después de 30 años. O sea, este es el planteamiento de lo que puede ocurrir. No es que si se solucione la crisis ahora, parcialmente o temporalmente, no pueda ocurrir. Es un planteamiento de profundidad hacia dónde van las cosas. Se ha especulado mucho en estos días y cada día sale un mensaje distinto y un oportunista diferente en los medios a hablar de lo divino y lo humano respecto a eso. Seguramente, segundo, le preguntaron al señor que paralelamente Colombia ha sido uno de los países que ya se le impusieron aranceles del 10%, pero que excluye, por ejemplo, a productos energéticos y mineros como el carbón, que no es mucho lo que compren allá, petróleo, oro, etcétera, pero que otros productos sí se pueden ver sometidos a esta presión y que inclusive la Casa Blanca podría destapar cartas que tiene siempre, que las saben jugar ellos muy bien en el escenario del ajedrez, de, del ajedrez y del juego, del naipe geopolítico, respecto a actuales o potenciales o sospechas que hay de algunas empresas que se presten para lavar dinero aquí en Colombia del narcotráfico y podría complicar más el asunto. En tercera medida, nos plantea que de ambas partes se ha pedido que
se recupere la senda de las relaciones que con algunos altibajos han sido en términos generales buenas, pero que con la renuncia de la señora Sarabia, salpicada toda esa renuncia por una sumatoria de hechos de corrupción, una contratación de pasaportes y con otros problemas internos que hay allá en la Cancillería, pues que no se ve un escenario para que esto tenga una solución ya definitiva y a largo plazo, y sea que pase lo que sea que esté previsto, pues el problema sigue ahí latente. En cuarta medida dice que, desde luego, esta crisis podría hacer que sectores republicanos, de lo que llaman los halcones, no tan republicanos, sino más bien trompistas, más que trompistas, o más que republicanos, demasiado trompistas, podrían presionar para que a Colombia se le certifique ahora en el mes de septiembre como un Estado que no cumple con los compromisos bilaterales e internacionales en la lucha contra el flagelo del narcotráfico. Y eso significaría total reducción o desaparición de las ayudas que hay, a menos que se hiciera una exención o una excepción con temas de seguridad nacional y se determinará en qué sí se da y en qué no se da. Pero lo cierto es que está ahí la espada de Damocles. Repito, sea la solución que haya, podría ser temporal y eso queda ahí en el tapete. Y también hacían el análisis con este señor, preguntándole que cómo veía él el problema de la salida abrupta de la señora Sarabia de la Cancillería y cómo afectaría eso el proceso de recomponer las relaciones. Entonces da a entender ahí que todo quedaría en manos de la habilidad que tenga el embajador que esté en Washington, pero que sea cual fuere la solución que se le dé, ya se rebasó la copa, se rebosó la copa, perdón, se pasó a sindicaciones muy graves y eso quedará como una porcelana remendada con póximas. En cualquier momento se fractura por ahí o se fractura por otro lado, pero ya la porcelana se fracturó. Entonces, más o menos son los 5 puntos que este señor da. No tocaron para nada el tema de la cantidad de visas para colombianos que hay, que nos parece que sí se va a afectar y va a ser más humillante de lo que ha sido toda la vida para la mayoría de los colombianos obtener el visado para ir a Estados Unidos. Y podría ocurrir que con los altibajos que tiene el señor Trump, mañana diga no, esto ya se arregló y pasado mañana vuelva y apriete, porque esa es la característica de él. Dense cuenta que la semana pasada se estaba dando besos y abrazos con Putin y hoy le dijo que ya no le aguanta más y que le va a seguir enviando armas a Ucrania. Probablemente mañana diga que bueno, que sentémonos a hablar de paz. Entonces, en esos altibajos emocionales del señor Trump corremos altísimos riesgos. Bueno, de igual manera se dice que lo que realmente Estados Unidos estaba haciendo era una especie de ultimátum al gobierno colombiano porque Petro le envió una carta al señor Rubio en junio, perdón, el mes pasado, prácticamente lavándose las manos de las insensateces que dijo en Cali, cuando producto de una sobredosis de amor y café perico, se puso a hablar más de la cuenta y se puso a decir que era que un gobernante vecino le había contado, a ese gobernante le habla un pajarito y a este le habla el amigo del pajarito, le había contado que Marco Rubio, y lo dijo con nombre propio, estaba organizando un golpe de Estado para tumbarlo y que bla, 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 y que él seguiría el ejemplo del bravo pueblo de ese vecino que no se dejaba doblegar. Entonces, parece que Rubio llamó al señor García y le habló duro y le dijo cuál era la posición de Estados Unidos frente a esto. Entonces, parece que el señor García creyó que era un juego y se limitó a decirle a Petro, y entonces Petro le envió una carta a Rubio, lavándose las manos como si fuera una pelea de novios, que no te preocupes, que yo te adoro, yo te quiero, pero, que fue que yo no quise decir, que fue que yo no fui, olvídese. Ya lo dijo y lo dijo en público y fuera de eso asumió
que ha sido la narcodictadura de Maduro la que le ha informado. Entonces uno se pone a pensar, si es cierto que fue la narcodictadura de Maduro la que le pasó la información, entonces quiere decir que fueron espías venezolanos los que le grabaron los audios a Leiva Durán, que según él estaba en un restaurante con otras personas hablando. Y Petro dice, en uno de sus audios, dice que él no va a delatar quiénes fueron los que le contaron. Entonces, si dice que fue la narcodictadura de Maduro la que le dio el dato, entonces que la narcodictadura está haciendo espionaje en Colombia con la venia del señor Petro. Bueno, sigamos porque ahorita hay trabajo. Ahora dice aquí que los periodistas inventan a veces unos verbos hasta interesantes, complejizan. Imagínense ustedes, complejizan. Los factores que hacen más compleja la situación o la tensión entre Colombia y Estados Unidos. Entonces aquí se relata que entre otros eh, el temperamento del señor Trump es bastante volátil, que desde que subió a la Casa Blanca ha empleado no solamente contra Colombia, sino contra todos los países con que ha tenido disputas o diferencias de opinión o de términos comerciales, utilizar la presión económica y diplomática, lo que veíamos hace unos 2, 3 semanas del poder blando coercitivo o coactivo, y que ha demostrado sí que tiene muy poca paciencia contra los opositores porque Trump cree que él es, que si existe Dios, él fue el que se inventó a Dios. Entonces, su palabra no puede ser contradicha por ningún opositor y mucho menos por un presidente de otro país. Por ende, ahí ya hay un problema grave y Petro ha hecho todo lo posible por desprestigiarse en ese sentido, creyendo que por ser presidente de la CELAC ya tiene el mundo en las manos y que cada vez que va a hablar barrabasadas al exterior, él es el líder mundial. Distinguidos analistas colombianos le han dicho que tiene ese complejo de que llega a los escenarios internacionales al punto que hasta el presidente de Francia hace unos días lo paró en seco y le dijo que no fuera a darles cátedra, sino que expusiera sus puntos de vista, pero no que fuera a dar cátedra de qué es lo que tienen que hacer los demás. Y en segunda medida, porque es que es evidente la diferencia ideológica de los dos países. Es totalmente de los dos gobernantes, perdón. Es totalmente opuesto. Pues Trump es capitalista, es impulsor de la iniciativa privada, del manejo de la economía completamente alejado del control del Estado. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene en este momento con su gran ley nacional, que acabó de pasar raspando el horizontal, como dicen los comentaristas de fútbol, la logró pasar y con eso el 4 de julio pudo celebrar un triunfo, entre comillas, de su gobierno, es reducir impuestos. Y aquí el señor Petro es al contrario, es aumentar impuestos. Pues ya en ese sentido son completamente antagónicos. Y además porque Petro sueña con ver el paraíso comunista que le enseñaban los dinosaurios de los años 60 y está convencido que esa es la solución. Entonces está el problema de que de por medio está la desertificación y no se sabe si es total, parcial o cómo va a ser, pero lo más seguro es que sí va a haber desertificación, por lo menos en algunos aspectos. Y el otro problema es que Colombia lo que debe buscar es neutralizar ese 10% que tenemos ya en algunos productos y no agrandar el problema para que nos sigan colocando aranceles en el resto y para que por extensión nos pongan un montón de trabas en la expedición de visas para que los jóvenes estudiantes que hoy en día aspiran a ir a hacer sus maestrías y sus especializaciones en Estados Unidos pues tengan ese espacio y no porque a un señor mal trajeado, mal hablado y completamente ignorante de la diplomacia se ponga a poner en vilo la institucionalidad y el destino del resto de los colombianos. Luego, pues, visto,
¿Qué pasó aquí? Hijo de madre, se borraron las preguntas. Bueno, pasó algo que quedó muy mal grabado. Entonces, íbamos a cerrar con eso, lo que acabamos de ver aquí, nuevamente recordando especialmente la parte donde Petro dice que no se arrodilla. Estados Unidos decidió llamar a consultas al encargado de negocios y embajador interino John McNamara para que explicara la situación a su país. Dicen que esto es muy grave y que esto va a tener consecuencias en el futuro inmediato. Lo mismo hizo el presidente Gustavo Petro, quien llamó a consultas a Daniel García Peña, el embajador de Colombia en Washington, para buscar establecer en qué va la relación. Esto dijo el presidente Gustavo Petro una vez estalló esta nueva crisis diplomática. Entonces, a los funcionarios de origen cubano de Estados Unidos les digo, escojan enemigo, nosotros no somos. Si ven que en su sociedad estas organizaciones están matando a 100.000 ciudadanos por año, el enemigo no es Colombia. Y el Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista. Ni narco ni terrorista, nada más decir. Pero sí sé lo que está pasando. Bueno, entonces escuchábamos ahí nuevamente ese pedacito de que yo no me asusto, como si fuera que el susto o que no le dé susto a Petro tuviera que ver con el destino del resto de los colombianos. No entiende este caballero, como parece que casi no entienden los dirigentes políticos, que es que no es el gusto personal de ellos, es el destino de una nación. Entonces, mi coronel Alarcón, aquí nos pasó algún diablillo la tecnología y nos quedaron grabadas las preguntas. La primera pregunta para el auditorio es, teniendo en cuenta que hace pocos minutos el señor García, el embajador de Colombia en Estados Unidos, afirmó públicamente que ya se había resuelto el impasse. Entonces, casualmente, sin que nos hubiera llegado esa información, habíamos hecho la pregunta, que así se resolviera teóricamente, porque para otros es teórico, así como sucede con la famosa paz de Israel e Irán, que no firmaron ningún documento, no se reunieron ellos, sino que simplemente la Casa Blanca dijo que ya entraban a formar un proceso de paz, está muy lejos de concretarse. Hoy lo dijo el embajador de Colombia, no lo ha dicho la Casa Blanca, no se ha firmado ningún documento, no hay nada todavía que esté perfectamente definido. Pero lo peor de todo eso es la volatilidad del temperamento del señor Trump. Entonces la primera pregunta para el día de hoy, y estaba escrita, lastimosamente se nos borró, pero decía, ¿cuál considera usted, a partir de estos puntos que hemos visto, claro, hoy, no un discurso, sino de manera muy concreta, que va a ser el curso de acción del señor Trump venidero? Nos va a desertificar, va a presionar para que los organismos de migración localicen a más colombianos, así como le sentó especial énfasis a los venezolanos hasta que sacó un montón de allá y los salvadoreños inclusive los envió a la cárcel esa del SECOT. ¿Será que va a buscar los colombianos así con esa instrucción específica? Busquen colombianos para sacarlos de Estados Unidos. ¿Será que nos va a restringir completamente las visas aquí en Colombia? ¿Será que ya los aburridísimos controles migratorios que tiene uno cuando llega a Estados Unidos y le viene el pasaporte de colombiano los van a incrementar? ¿Será que el señor Trump va a mirar para otro lado y va a decir, es que Petro lo que es un personaje tropical y eso no vale la pena hacerle nada y Colombia ha sido nuestro aliado? ¿Será que nos va a quitar el arancel del 10% o al contrario a los productos que ya lo tienen, o al contrario lo va a aumentar para esos y lo va a colocar en los que no lo tienen? ¿Será que va a romper el tratado de libre comercio que tenemos? O sea, ¿cuál puede ser la conducta de Trump? Es la primera pregunta, sino que la ambientamos con todos esos datos
para que ustedes nos ayuden. Por favor, máximo 2 minutos, porque es que cuando dan una conferencia, entre la conferencia no alcanzamos a trabajar todos los otros temas. Sigamos, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches. Eh, el duendecillo de la tecnología nos está molestando en el día de hoy. Vamos a ver cómo salimos adelante. Entonces, para esta primer pregunta, ¿cuál se considera usted, cuál considera usted que va a ser el curso de acción venidero por parte del gobierno a raíz de las declaraciones del embajador de que está resuelto el impasse? Entonces vamos a darle la palabra inicialmente a mi coronel Bernardo Fuentes. Por favor, adelante, mi coronel, sus 2 minutos. Mi colega, gracias. Le pido el favor si puedo responder de último, gracias. Bueno, sí, señor. Entonces vamos a darle la palabra a Eduardo Patiño para sus 2 a 3 minutos. Buenas noches, Santiago Luan. Buenas Bueno, noches. bueno, yo pienso que lo que puede pasar es decir, pueden haber dos escenarios. El primero, el que Estados Unidos le certifica el gobierno colombiano. Y en segundo lugar, o que haya una persecución actualmente contra los colombianos indocumentados en Estados Unidos. Y, a diferencia de Venezuela, pues, pues, yo creo que tal vez Colombia tiene una mejor imagen que Venezuela. Pero sí, lo más seguro, que lo más seguro es que va a haber una desertificación y eso va a aumentar muchas acciones, especialmente económicas. Eduardo, Eduardo, permítame un momentico, es que debes tener apartado el micrófono y entonces se le distorsiona la señal. ¿Ya me Por escuchas mejor? No. No, entonces voy Ahí, a subir el volumen. ahí está, ¿Ahí? ahí está bien. Es que el volumen lo tenía en 30. Era tal Bueno, vez. hágale, Bueno, hágale. yo pienso que lo más seguro es que haya una desertificación, eso va a conllevar a ciertas sanciones económicas para ciertos sectores del mercado colombiano y eso va a llevar a una presión de los sectores productivos empresariales, especialmente los grandes económicos, contra la administración de Petro. Y esto va a ser un escenario que va a ocurrir muy similar a lo que pasó entonces de Ernesto Samper y esperemos que Petro pues agache la cabeza con los sectores productivos y no se ponga de testarudo para no agravar la crisis económica, porque esto puede llevar a una, una ola especulativa con el aumento del dólar y puede evaluar la moneda. Pues hay que tener mucho cuidado con eso y se genera más Ok, inflación y puede generar recesión. Muchas gracias. muchas gracias a usted, hermano. Por favor, adelante, mi sargento mayor, sociólogo Sanders Landazuri. Buenas noches, mi coronel, muchas gracias. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Indudablemente que hacer razonamientos de naturaleza de pronto guerreristas nos resultan mucho más fácil. Pero resulta que en los Estados Unidos, y podrá ser Trump, pero no se manda solo. Existen unos estándares y así lo hemos demostrado, no únicamente con Trump, con muchas crisis que se han presentado, con amenazas también de desertificación. Es decir, Colombia ha pasado por situaciones también complejas con los Estados Unidos en su momento al no cumplirle ciertos elementos, ciertos requerimientos de naturaleza militar, de naturaleza económica, de naturaleza social. Entonces, yo creo que en este momento, particularmente yo, estoy viendo que Donald Trump, en su carácter como líder del gobierno norteamericano, créanme que no se va a someter a lo que quiere realmente Petro. Petro quiere un enfrentamiento directamente que afecte a los gremios empresariales y comerciales nacionales, para que estos tipos generen algún tipo de desestabilización real. Sepamos, mantengamos las distancias y analicemos de los contextos sociológicos que
cuando le tocan a uno el bolsillo, duele. Y estos señores, tanto empresarios, comerciantes, industriales, se pueden convertir en un agente generador de violencia en su momento que son afectados económicamente por algunas decisiones de cualquier poder, de cualquier país. Entonces no estamos ante cosas suaves. Cuando nos tocan el bolsillo, estas personas pueden reaccionar de diferente forma. Y es lo que está buscando Petro hace mucho tiempo, que alguien le satisfaga toda esa pendejada, perdón, todos esos análisis que él dice en relación a que lo quieren esto, le quieren hacer esta vaina, quiere cristalizar ese tipo de situaciones. El gobierno norteamericano no se va a prestar para eso. Esos señores, o hay factores económicos allá mucho más serios que los chabacanes que manejamos acá, disculpen la palabra, pero realmente nosotros seríamos mucho más prácticos decir que esto se va a volver, realmente vamos a tener el zaperoco de los dos encontrados. No, esto ya murió. Esto, o si no, créanme que ya hubieran posiciones mucho más radicales, inclusive se hubieran sumado otros senadores, o hubieran seguido la camorra. Esto ya murió. No le pueden hacer el juego a este señor que busca realmente una confrontación y posicionarse a nivel de uno de los países más grandes del mundo. Entonces yo creo que Gra- es mejor no hacerle caso, es mejor mantener esas líneas y vamos a ver, más adelante yo sé que los Estados Unidos no le va a poner más gra- situaciones a este problema. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra entonces mi mayor Mendoza. Muchas gracias al coronel Alarcón. Pues yo veo para septiembre garantizada la certificación, el retiro de visas, la continuidad de retiro de visas e incluso hasta el mismo Petro debe ser así como pasó con Samper, porque prácticamente son de la misma calaña. Va a haber incremento de los aranceles, va a cobrar lo de su afiliación con la BRICS. Eh, Fuera de eso, pues hay varios senadores de Estados Unidos que le han recomendado al gobierno hacer caso omiso, de no pararle bolas a un degenerado de esos que prácticamente no, y lo único que busca es tirarse la nación. Esa es mi aporte, gracias. Muchas gracias, mi mayor. Para sus 2 a 3 minutos, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. Bueno, el señor presidente Trump, con su temperamento y talante que todos conocemos, y que nos guste o no nos guste, que es el que tiene la sartén por el mango, indudablemente, pues va a aplicar una cantidad de sanciones por culpa del desboque del señor Petro, lanzando toda clase de improperios a los funcionarios y gobierno norteamericanos. Ha venido con este cuento desde hace mucho rato, con la provocación, tratando de meter espinas allá a las relaciones, y les da por titular esto como un impasse, como tratar esto como un tema de menor valor, cuando realmente lo que se está viendo es una crisis de mucha incidencia para la vida nacional del país. Entonces yo pienso que la desertificación es una cosa que podemos darla por hecho. Eh, la inmigración sigue los operativos para estar deportando. Y los aranceles es posible que también los aumenten y apliquen cualquier sanción que vean viable con el fin de dar una especie de escarmiento a ver si don Petro puede cerrar la boca. Gracias, Antonio. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Tiene la palabra la doctora Ethel para sus 2 minuticos. Muy buenas noches a quien nos saludé. Yo lo que he detectado con este juego que están haciendo con
declaraciones que han hecho en lugares masivos de noticias que los han entrevistado, que lo ha hecho a la perfección. Hemos tenido mucha claridad en lo que es la estrategia geopolítica y la ubicación. Si centramos los países que están en conflicto grave por las actitudes hostiles que tienen en cada país, se asemeja muchísimo a la caída de la moneda en principio, la falta de trabajo también, los crímenes, secuestros, cosas espantosas acarrean esa manera de manejar la prensa, es proclive a terminar en un conflicto armado, pero de muy alta performance con las tecnologías actuales. Ya lo hemos visto, da vergüenza porque personas inteligentes no harían algo tan aberrante como matar de un modo tan sencillo. A lo que voy es que el juego lo están haciendo perfecto y se está hablando absolutamente de todos, tanto de Colombia, el señor Petro y quienes median para llevar la noticia un poquito más allá. Y bueno, y ahí cae Venezuela también. Es peligroso. Yo es lo que observo y Trump, que Claro. va a apoyar siempre el estallido más grande. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Mi coronel, pero yo le pido que le recuerde a los asistentes que la pregunta es cuál va a ser la conducta de Trump sin tener en cuenta lo que dijo, acaba de decir el canciller, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer Trump? Porque es que una cosa es lo que dice hoy y mañana puede hacer otra. ¿Cuál cree usted que va a ser la actitud de este señor? Hablemos de Trump en este momento. Ok. Tiene la palabra entonces el coronel Saavedra. Buenas noches para todos. Desafortunadamente yo me conecté hace como 5 o 10 minutos y no pude escuchar el contenido de la charla. Pero a la pregunta yo lo único que me atrevo a decir es que ¿qué es lo que va a hacer Trump? Él ya tiene su libreto. Él está presionando no solamente a este país, a todos los países para las cosas y los propósitos que él tiene. Él dijo algo muy claro, que promesa hecha, promesa cumplida. Y a este caso lo que le va a pasar a Colombia, y indiscutiblemente lo que va a venir por la actitud de que nosotros hemos presentado, es la desertificación, o si hay una certificación va a ser con unas condiciones muy claras que también nos ha pasado, como dicen, nos dejan con matrícula condicional. Y algo que desafortunadamente Trump tampoco sabe mucho hacer es manejar las cosas por la vía diplomática, que es donde se debe manejar. Yo le decía a mi coronel, le comentaba días atrás, que desafortunadamente los medios de comunicación multiplican todo por 1000. Y eso ahí donde está el daño de lo que se hace. Si estas cosas fueran por el canal diplomático, se manejaran por el canal diplomático, seguramente que muchos de nosotros ni nos daríamos cuenta del problema que está pasando. Entonces, para mí eso es lo que va a pasar. Un presidente que no se controla como es Trump, que él dice las cosas sin filtro y una desertificación con muchas condiciones, es lo que viene para el país. No va a afectar la economía, no creo que vayan a meterse como lo mismo que Venezuela. Él dice, pongo el mismo ejemplo de lo que hace Estados Unidos en Venezuela, porque lo vivo y lo tengo en nuestro mercado, porque es parte de mi responsabilidad. Todo es contra el gobierno, pero no contra los venezolanos. Entonces seguramente que habrán cosas que van a continuar, no se van a afectar, pero sí la relación diplomática entre esos dos países se va a ver afectada. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Mi coronel Fuentes, le llegaron sus 2 minuticos. Sí, buenas noches, mi coronel, muchas gracias. Buenas noches a mi coronel Villamarín, nuestro presidente de Fundel y a la sala.
Bueno, pues el señor Trump, el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, obviamente exigió una disculpa por parte del nefasto presidente de Colombia que Señor, tenemos actualmente. Y al exigirle una respuesta, este la dio porque es una carta que ya es pública. Sin embargo, al conocer esta carta, como la han publicado varios medios, no se nota una verdadera disculpa. Es muy por aguas tibias, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos, con sus asesores que tiene Donald Trump, obviamente saben que eh, el presidente de Colombia lo que está buscando es desestabilizar a nuestro país por todos los medios. Y seguramente, pues ellos no van a ayudar a que este gobierno logre su cometido. Por muchas cosas, hay muchos factores, demasiados factores. Ya vimos una primer crisis que fue obviamente salvada por uno de los expresidentes del país. Y se salvó esa situación de un momento a otro. Ahora con esta crisis, como lo decía precisamente en la exposición uno de los noticieros, uno de los analistas, que primero ocurrió lo de los aviones que traían estas personas que habían ya sacado de Estados Unidos y el presidente pues no lo quería permitir y a través de un trino terrible que no sabemos si estaba en sus cinco sentidos o no. Bueno, nunca está en los cinco sentidos. Se logró salvar esa crisis. Y bueno, ahora hubo una respuesta de una carta, vuelvo y lo repito, es posible que haya sido analizada y que no se haya tomado la decisión inmediata por parte de los Estados Unidos de Donald Trump. Yo creo que esto está de mucho análisis. La desertificación, pues ya la habían hecho hace rato porque, pues, a la vemos cómo es que está la situación actual del narcotráfico en Colombia. Eso muchas ya era gracias. para que lo hubieran desertificado hace rato. Y segundo, pues la afectación podría ser también la parte económica, ¿no? Con los aranceles. Esperaremos porque si no la situación ya se había vuelto un poco más crítica en el país. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tenemos el comentario ya leo, de la doctora Sonia por la sala Metro Alta. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Cedo el turno. Gracias. Entonces vamos a dar lectura a los aportes que han llegado a través del Facebook. Y la doctora Sonia es la primera que encontramos en la lista. Dice, ¿qué viene después de esta escaramuza? Primero, se estabiliza la relación diplomática. Esta noche regresa el agregado comercial de Estados Unidos a Bogotá. Ambas partes están enviando un mensaje político de retorno a la normalidad. La cooperación en seguridad, migración, comercio y lucha contra el narcotráfico seguirá siendo la columna vertebral del vínculo bilateral. Segundo, pero quedará una desconfianza latente para no caer en el juego de un golpe blando o complot externo generaron preocupación particularmente en el Congreso estadounidense.
los círculos políticos tendrán mayor vigilancia sobre los discursos y decisiones del gobierno colombiano. Tercero, el clima electoral en Estados Unidos podría endurecer el tono, pero no pasará de eso. Los fantasmas de Venezuela y Nicaragua. El, son marcadores importantes en esta historia. Repito, los fantasmas de Venezuela y Nicaragua son marcadores importantes en esta historia. Podría venir el condicionamiento de ayudas a Colombia y presiones para tener mayores resultados en la lucha contra las drogas. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Mi coronel Villamarín. Bueno, Pasado muchas la gracias. palabra. Entonces, la siguiente pregunta es, como dice el Chavo el 8, la visconversa. Ahora, ya vimos cuál podría ser la posición del señor Trump. Ahora miremos cuál podría ser el curso de acción que asume el señor Petro. Y hay muchas vertientes para mirar. O por fin se queda callado y acepta que la diplomacia no es sinónimo de gaminería, o va a autovictimizarse, que él es perseguido por el imperio y por los capitalistas, y que sí es cierto que el golpe se lo iban a dar, y pues no lo va a hacer tan rápido, suponemos, pero que vuelve a revivirlo en breve, y que si llegara a ocurrir la desertificación, como es una alta posibilidad, total o parcial, inmediatamente reinicia su discurso con el cuento de que hay que hacer una asamblea constituyente, que los muertos los ha puesto Colombia, que el consumo esté en los primeros en los países que además afectan el medio ambiente. Como lo de la desertificación coincide más o menos con la reunión anual de la ONU en Nueva York, que va a ser este año en septiembre, aprovechar ese escenario para incendiar más, para llegar a hacer la misma payasada de Fidel Castro y de Chávez de desafiar a Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos en la sede de la ONU, o definitivamente asumirá una actitud más política, más diplomática, más respetuosa, y entenderá que cada salida en falso que él acometa en la política exterior nos va a hacer daño. O sea, ¿aprenderá la lección o no aprenderá la lección del señor Petro? La pregunta es esa, ¿cuál va a ser la conducta de Petro? Les pedimos, mi coronel, 2 minutos, porque si nos extendemos echando discursos... Y nos estamos extendiendo mucho y definitivamente es única y exclusivamente la conducta de Petro. Y teniendo en cuenta el curso de acción venidero. Pero les pido el favor de que no es una selección múltiple de lo que ha expuesto mi coronel, sino es el curso de acción que ustedes puedan pensar, escoger que va a hacer el señor Petro su conducta a partir del momento. Tiene la palabra entonces mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo digo que todos los días Petro manifiesta que lo van a asesinar, que le van a dar golpe de Estado, que tiene que reforzar su seguridad, que no lo dejan gobernar, que la derecha lo tiene, no le dejan meter sus programas y basado especialmente en el narcotráfico, que fue lo que lo montó en el gobierno y a los cuales pretende fortalecer y posteriormente echarle la culpa a todos e inclusive a los mismos Estados Unidos de que le están acabando su salvación su espíritu salvador del universo y de la humanidad. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías.
Gracias, mi coronel. Bueno, cualquier acción que asuma el gobierno norteamericano, que sin duda alguna será sancionatoria por algún lado, esto le servirá de disculpa y acicate al señor Trump, al señor Petro, para victimizarse y justificar aún más su embeleco de la Asamblea Constituyente, endureciendo y radicalizando su discurso. Eso es lo que va a suceder con él. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi sargento mayor Landazuri. Al referirse por este señor en relación a su conducta social, es de tener en cuenta que se desmovilizaron los cabecillas del M-19, más no este tipo de mandos medios. Él está en pie de lucha, va a radicalizar su discurso y va a aprovechar la Asamblea de la ONU para realmente demostrar su posición. Entonces, esperemos realmente posiciones radicales que se va a sostener en su actuar en relación a la posición de Trump. Entonces, esa es mi palabra, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Bernardo Fuentes. Gracias, mi coronel. No, pues él va a continuar su senda. Ya va a seguir siendo repetitivo en sus comentarios contra el presidente de los Estados Unidos. Eso va a ser así. Él es cíclico y repetitivo. No va a mejorar su discurso. Él va a continuar. Y cualquier escenario en el que tenga la oportunidad, va a continuar con esa retórica. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño, nuestro historiador. Adelante. Muy buenas noches, no. Bueno, yo pienso que la posición de Petro va a ser un poco más radical en la medida en que va a buscar nuevamente las arengas, buscando el populacho de reunirlos en la Plaza Bolívar, en las plazas del país, para proponer la Asamblea Nacional Constituyente. Pienso que es el caballito de batalla que está buscando, y de pronto una constituyente más definitiva, porque tiene que esta constituyente es como para modificar la constitución, ahora sí sería para crear una nueva constitución. Pienso que está buscando eso y legitimarse. Además, creo que, si no estoy mal, puede tener equivoco. Creo que él lo emitieron presidente de la UNASUR, si no estoy mal, no estoy seguro. Pero de todas formas, va a buscar como una especie de liderazgo en torno a una desertificación. Yo creo que eso va a ser su reacción. Es lo más seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, adelante, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, yo pienso que él, leyendo la carta que envió Colombia por vía diplomática a la solicitud de Estados Unidos, él va a tranquilizarse un poco. No estoy diciendo que se va a tranquilizar mucho tiempo, se va a tranquilizar un poco, eh, porque él necesita recargar sus baterías para dos cosas. Estamos a menos de 10 meses de conocer cuál es el nuevo inquilino de la Casa Nariño. Llámese como se llame. El que está, el que sigue, el que viene. Entonces, esa es una de las estrategias que él tiene. El tiempo para la constituyente está muy sobre encima. La verdad, eh, uno le mira los tiempos y lo que tiene que pasar y pesos y contrapesos. No le veo fácil que la vaya a hacer. Entonces, por supuesto que lo que necesita es darle un sentido al país de que recapacitó, de que entiende que no hay que cazar peleas con todo el mundo, pero eso mientras organiza sus filas de Yo, mi combate coronel. para irse a donde va. Gracias.
Adelante, mi coronel Alarcón, y ya cuente su opinión. Es que no, cerrado el micrófono. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Ayúdame a alinear. Bueno, eh, vamos entonces, doctora Ethel, adelante, por favor. Bueno, vamos entonces a dar lectura al aporte de la doctora Sonia, que dice lo siguiente. ¿Y cuál será la actuación del presidente Petro? Todo indica que continuará con la misma narrativa que ha sostenido durante estos 3 años. No parece haber lecciones aprendidas ni en el manejo de las formas diplomáticas ni en el reconocimiento de las consecuencias que su retórica puede tener en el escenario internacional, con el agravamiento de que cada vez se reducen más las voces que pudieran llamarlo a la coherencia o mediar en nuevos incidentes. Muchas gracias, mi doctora Sonia. No sé si don Miguel Pinto quiera intervenir. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel Villamarín, entonces quedamos repasados en la segunda pregunta. Bueno, mi coronel, entonces ya hemos visto dos escenarios, dos cursos de acción que han sido muy claros todos los asistentes en darle una posible orientación. Entonces tenemos un tercer problema para Colombia que se debe resolver, y es que hay que poner un canciller o una canciller utilizando el barbarismo de moda de unos y unas. Hay que nombrar un canciller en propiedad, una persona, un ministro de Relaciones Exteriores en propiedad, para que asuma ese cargo ante la más probable tendencia del señor Petro, como la coincidencia de todos los asistentes en la sala. ¿Cuál va a ser el rol que ese canciller va a jugar, o si le va a dejar la responsabilidad al embajador de Estados Unidos, que parece que tiene su habilidad para moverse en esas aguas, o qué otra acción va a tomar, o también vamos a encontrar un canciller que ideologice el tema y termine haciéndole campaña a Petro, que es la víctima, y haga parte del proceso. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene que jugar el canciller o la canciller que nombre el señor Petro frente a este problema, ya que es la relación con Estados Unidos? Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces el rol del nuevo o la nueva canciller dentro de esta crisis diplomática. Entonces vamos a darle la palabra a mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. No, indudablemente la persona ideal para asumir este cargo debe ser una persona pues, de carrera que conozca todo el aparataje diplomático para manejar esto con el mejor talante. Lo que sucede es que todas las personas que está nombrando el gobierno, pues ya él le quitó todos los requisitos, ahí lo dijo públicamente, a la canciller le dijo que para nombrar embajadores no necesitaba tener ningún condicionamiento. Entonces, partiendo de ese punto, pues no podemos esperar ningún aspecto positivo. Lo cierto es que con el gobierno norteamericano tiene que entenderse una persona que verdaderamente nos represente. Y yo veo eso muy difícil
dadas las condiciones que tiene el gobierno para seleccionar este tipo de funcionarios. Gracias, mi consejo. Muchas gracias, mi sargento mayor. Al final vamos a dar lectura a una participación que tenemos dentro de, de Facebook, que hasta ahora está llegando hay problemas en comunicación. Entonces, con las respuestas de quien está allí presente. Tiene la palabra entonces eh, el historiador Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, yo pienso que el canciller que va a ser elegido para Colombia tiene que ser no un burócrata, sino alguien de la carrera de Colombia. Es decir, que sea un diplomático 100% de carrera y que tenga toda la experiencia como diplomático para que pueda manejar bien las relaciones en Estados Unidos de Norteamérica. Y eso pues lo ideal, y pienso que pues si hay una carrera diplomática al 100% tendríamos mejores relaciones en política exterior, en relaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, Coronel Alarcón. Pues la nueva canciller va a quedar como un chivo expiatorio que, como todos sus funcionarios, o firma o se va, y se va a ir directamente para la cárcel, porque de todas maneras esa es una situación que es inmanejable, y menos en el tiempo que presume Petro que se van a hacer las cosas, cuya misión es tener pasaportes y la base de datos de bolsillos para manipular las elecciones como se le dé la gana y cambiar planillas y hacer exactamente toda esa situación también para las elecciones. También buscará declarar insubsistente por algún motivo al registrador y poner un registrador ad hoc también que se acoja a sus mañas, así como lo hizo el registrador anterior, el que ahora quiere ser presidente. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Tengamos en cuenta el carácter de este señor. Haber nombrado a Rosa Yolanda Villavicencio fue una bofetada a las universidades de donde están empoderados todos los cacaos que manejan relaciones internacionales y ciencias políticas. Eso no le interesa. Es un señor de una mentalidad pseudo revolucionaria que no se ha desmovilizado. Entonces, no estamos hablando de racionalidad de las relaciones internacionales y mucho menos del futuro del país en esas vías. Esta señora va a tener una misión. En este momento, ella va a ser nombrada en propiedad la otra semana. En este momento está interina y la nombraron encargada, pero va a ser nombrada en propiedad. Ustedes saben lo que le dolió a la Universidad de los Andes, lo que le ha dolido a las diferentes universidades que manejan esta carrera, es tenaz. Esta señora es de la Universidad Cooperativa, o como me decía un mayor una vez, Landazuri, usted salió de la Cooperrata, así habla el pueblo. Entonces, esto es una bofetada en este sentido. Ella va a tener un rol bastante crítico. ¿Cuál es? Dejar hacer, dejar pasar. Buen resto de noche. Gracias, mi sargento mayor. Mi coronel Fuentes, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues el rol de el próximo o la Canciller. próxima persona que vaya a desarrollar este cargo tan importante a nivel de gobierno, pues va a ser de decirle todo sí al sujeto que tenemos como presidente. La situación de los pasaportes, ahí lo acaba de decir mi sanito mayor, es una crisis que viene aumentando día a día. Eso está bien crítico.
y el pobre y terrible manejo que se le va a dar a la diplomacia colombiana en el exterior. 10 meses, pero, o sea, no veo un buen panorama de registro de manejo diplomático para Colombia. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Y con esa vez, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que desafortunadamente, a pesar de que la canciller anterior, pues en línea de gobierno, por lo menos era un poco más centrada en ciertas cosas y por lo menos sabía a veces poner el freno de mano. Lo que va a pasar ahora es que él ya hizo o va a poner una canciller, como lo decía mi sargento mayor, a la medida o a la horma del zapato de él. Entonces no esperemos mucho que pueda pasar por ese lado. Si pasa algo, será por el lado del embajador, que es una persona que es más jugado, más canchero y pueda salir algo positivo para el país. Ese es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, la doctora Ethel. Me queda muy poco que agregar, pero donde manda capitán no manda marinero y esos acomodos son terribles y hay que ser muy poderoso para poder enmendar toda esa fatalidad política. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Eh, Vamos a dar lectura entonces a la intervención y el aporte de la doctora Sonia, que dice lo siguiente. ¿Quién debe llegar como Aló. nuevo canciller? Ya, Miguel, ya te doy la palabra. Lo ideal sería que llegara una persona con conocimiento profundo del mundo diplomático, que entienda los equilibrios geopolíticos, respete la carrera diplomática y sea capaz de recomponer los puentes que hoy están debilitados. Colombia necesita una cancillería seria, técnica y profesional, pero lo más probable es que eso no ocurra. Estamos en una etapa del gobierno en la que los cargos estratégicos están siendo ocupados por integrantes de la Guardia Pretoriana del presidente. Y entre más cerca estén las elecciones, más cerrada será esa élite de confianza. El nuevo canciller muy seguramente no será un constructor de relaciones multilaterales, sino un ejecutor de la narrativa que se definió desde antes de llegar al poder. En este sentido, más que un jefe de la diplomacia, será un operador político al servicio del proyecto político que quiere seguir en el poder. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Por otro lado, Henry Ramírez en el Facebook Live dice lo siguiente. Ante la primera pregunta, buenas noches para todos. Trump muy seguramente desertificará al país. Todas las condiciones están dadas con mayor evidencia que en el pasado. Por otro lado, el siguiente paso podría ser la suspensión de vías. Otras medidas, otras medidas debe ser visas. Otras medidas de momento no creo que las aplique a menos que el conflicto escale. Gracias. A la segunda pregunta, la de Petro.
dependiendo de las sanciones que reciba, aumentará su confrontación con Estados Unidos. A nivel nacional, aprovechará para generar una opinión anti-Estados Unidos, siguiendo la misma línea de Chávez en Venezuela. Y a la tercera pregunta, Henry dice, va a nombrar un canciller afín a su ideología y será una figura decorativa, porque finalmente seguirá las instrucciones que él le imparte. Eso, esos son los aportes brindados por los participantes en el día de hoy. No sé, Miguel, don Miguel Pinto había abierto su micrófono para su intervención. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel, por darme la oportunidad. Sí, es muy importante tener en claro que definitivamente él no le interesa el pueblo colombiano. Él le interesa su propio proyecto. Por tal razón, el canciller que nombre debe ser totalmente afecto a su ideología y a su pensamiento y a su proyecto. ¿Esto a qué lleva? ¿A qué nos lleva? A un panorama totalmente oscuro. Oscuro porque él no está gobernando para el pueblo colombiano, está gobernando para su grupo criminal. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, don Miguel. Mi coronel Villamarín, hemos resuelto las 3 preguntas y estamos esperando el final del programa del día de hoy con su intervención relacionada con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, hemos hecho un ejercicio académico hoy muy interesante, escuchar todos estos puntos de vista y ponerlos en contexto sobre la mesa del análisis. Ayuda a ampliar el panorama, ayuda a tener un campo, un teatro de operaciones mucho más amplio, mucho más contextual, mucho más articulado para entender y tratar de opinar con mayor seriedad y no especular. Entonces, el ejercicio de hoy era tomar la reciente crisis diplomática de Colombia con Estados Unidos y hacerle un análisis político estratégico, escuchando los diversos puntos de vista y las reflexiones que nos podrían surgir a cada uno después de hacer un repaso con base en algunos elementos que hay de consulta o de los muchos elementos que hay de consulta. Entonces vimos que se le hizo una entrevista a un personaje muy conocido en el mundo andino de 5 preguntas y él las contestó y aquí hicimos un breve repaso de él y le agregamos alguna cosa analítica con el fin de contextualizarlo más. Pero la conclusión a la que llegue en la pregunta o en las 5 preguntas que le hicieron a este señor es que queda en riesgo las visas, queda en riesgo la relación comercial, la relación cultural, el apoyo a la seguridad y en particular le hizo mucho énfasis al final en que es probable que Colombia la desertifiquen parcial o totalmente o con algunas restricciones para ir poniendo plazos y si definitivamente no se desarrolla nada, hacer la desertificación total, razón por la cual todos los escenarios apuntan a ser negativos. También hablaba el señor del otro riesgo que hay, es que son 2 personalidades complejas, la de Trump y la de Petro, y que tienen un problema que cada uno representa una visión del manejo de la economía y del manejo del Estado. Y la mayor complicación que le ve el señor es que se haya metido ya a agredir con nombre propio al secretario de Estado de Estados Unidos, que es el señor Rubio, porque es como atacar directamente al gobierno del señor Trump, ya que él es su representante de la política exterior de la Casa Blanca. Luego hizo referencia en que esa distancia ideológica podría hacer que la crisis actual
puede ser resuelta tarde o temprano. Ya hoy, minutos antes de que iniciáramos este conversatorio, hubo una noticia parcialmente buena, que entre bambalinas supuestamente ya todo lo dieron zanjado de un lado para otro, pero no tenemos claridad si hubo un documento firmado, si hay unos compromisos mucho más serios, pero en particular si de este lado el señor Trump va perdón, del lado de allá el señor Trump va a tener esos altibajos que usualmente tiene, que si los tiene con las grandes potencias, si es capaz de subirle hasta 145% de un día para otro los aranceles a China. Imagine con Colombia, que no tiene el mismo músculo diplomático, ni militar, ni financiero que China, pues puede, como decimos coloquialmente, mangonear. Pero también tenemos el problema de nuestro personaje, ¿no? Que con su discurso incendiario, ventejuliero, de ofensas y de irresponsabilidades para hablar cada vez que se le ocurre, pues las cosas se pueden complicar. Vimos también en la famosa entrevista, la famosa nota que hizo el programa Café CNN. En especial resarcimos las declaraciones irresponsables de Petro, que es que a mí no me vienen a asustar, es que no si lo asustan, porque él es uno más. El problema es el país, son 50 millones de personas, es un territorio de 1.138.914 kilómetros cuadrados con ríos, mares, lagunas, montañas, valles, que tiene un potencial estratégico y geoestratégico muy grande para que cualquier persona diga, es que a mí no, aquí todos somos pasajeros, es el país el que queda en vilo por la irresponsabilidad de este señor. Luego vimos al final tres preguntas que el diablillo de la tecnología se nos atravesó y nos impidió tenerlas sobre el tablero. La primera pregunta fue, ¿cuál sería la conducta del señor Trump? Entonces, de una u otra manera, se coincidió en varias cosas, que dada la volatilidad del temperamento del señor Trump, lo más probable es que sí tome decisiones de un día para otro posteriormente, incluidas algunas sanciones que pueden ser graduales o puede ser como la que le dio con China, que le dio la chiripeor que de un día para otro dijo, los aranceles pasan del 30 al 110% y China le contestó que le aplicaba aranceles y entonces pasan al 145%. Y ya la misma China, viendo la cosa tan preocupada, dijo, bueno, nosotros vamos a devolvernos y que se queden 100 nomás. Ya Trump verá, entonces ya Trump dijo que él también bajaba a 100. Pero Colombia no tiene esa capacidad de hacer ese juego. No tiene esa capacidad. Entonces es grave el punto. Y en síntesis, ustedes concluyeron todos que lo más probable es que sí haya sanciones y que son negativas en todos los sentidos, el comercial, el de visas. Se tocó inclusive la persecución que puede haber contra un sector específico de inmigrantes colombianos, como ya lo hicieron contra los venezolanos y salvadoreños, que puede haber muchas más trabas para que los estudiantes colombianos accedan a las universidades allá, que si el señor Trump se sale con la suya porque hoy la Corte Suprema falló otra cosa a favor de él, le dio más poder, o sea, además es de buenas que consigue que le fallen cosas a favor, y él se quiere salir con la suya de que el hecho de que una persona nazca allá y sea hija de una ciudadana o de un ciudadano americano, desde que el cónyuge no tenga documentos legales, se le puede quitar la ciudadanía a esa persona. Y entonces, si le aprueban eso en la Corte Suprema, porque no es constitucional o no está claramente determinado, podría comenzar a perseguir y así caerían colombianos por montones, argentinos y chilenos. Y claro, en una pelea con Petro, pues entraríamos en primera línea y en primera lista. De otra parte, pasamos a la segunda pregunta, que fue verificar cuál podría ser la conducta de Petro, y ahí sí, al unísono, todos ustedes respondieron de una u otra forma lo mismo, que su actitud belicosa, irrespetuosa, irreverente, igualada, va a ser la tónica con la que va a actuar. Algunos de ustedes dijeron próximos eventos de organismos multilaterales. Habíamos planteado sobre el escenario la posibilidad de que en septiembre la ONU vaya a hacer eso, y seguramente lo va a hacer, otra vez con el cuento de que él es la víctima.
que iba a llevar quién sabe qué cantinflada esas que se inventa siempre, testigos o quién sabe qué cosas para presentar ahí en la ONU, porque esa es la actitud de él. Y luego para hacer videos montados que la Radio Nacional los reproduce de manera aterradora. Les hago un paréntesis. Hay un programa que llama Colombia Viva a las 2, 3 de la tarde en Radio Nacional. Eso parece que fuera una oficina del M-19. Casi que Petro tiene estatuas todos los días ahí. Hoy dijeron una mentira y se la creen, que en el gobierno de Petro la economía ha crecido más que la de todo el mundo, que el Producto Interno Bruto de Colombia es la maravilla desde que está Petro, y que la inflación en el último mes de este año solamente aumentó el 0,1%. O sea que inclusive la gente puede comprar más con el mismo dinero. ¿Quién sabe en qué supermercado hacen compras los funcionarios de la Radio Nacional? Y Caracol Televisión publicó hace 2, 3 días un informe relacionado con unas deudas que tiene el gobierno nacional por 32 billones de pesos con la salud. Y se regaron en prosa a una señora y un señor que estaban ahí leyendo noticias, haciéndole la propaganda a Petro, que el canal de Caracol era mentiroso, que nunca ofrecían disculpas, y así es todos los días. Y entonces el campesino que tiene el radio transistor allá echando machete en la finca, o sembrando papas, o sembrando yuca, o los bandidos de las FARC que reúnen los campesinos a hablarle y los ponen a escuchar eso. Y mire lo que le pasa a un presidente que defiende el pueblo, cómo hacer para cambiar después esa narrativa, y eso mismo nos puede pasar con las relaciones internacionales. Seguro que va a utilizar esos espacios para victimizarse y seguir vendiendo la idea de que él es un pobre angelito. En tercera medida, preguntamos, es ante este escenario tan complejo, porque ya el señor García Peña, que podría ser el canciller inclusive, después de que vaya a Estados Unidos y resuelva el problema, o deje en apariencia resuelto, podría ser el canciller si es que no ratifican a la señora que está encargada, la señora Villavicencio. La pregunta era, ¿cuál es el camino que le queda al canciller que viene si es tratar de manejar las cosas mejor? Y también al unísono, todos dijeron que con la ideologización, el sesgo, la falta de capacidad profesional de quienes pone el señor Petro, no solo en la Cancillería, sino en sus cargos, como una especie de guardia pretoriana que lo rodea y es la que le dice maravillas para que los mantenga ahí y les dé la posibilidad de hacer otras maravillas, que eso es lo que caracteriza a los autócratas, que tienen un séquito que se la pasen diosándolos todos los días para que no los vaya a remover, y ellos, para no dejarse remover, se encargan de tiranizar al resto. Y ahí se sostienen, y esa ha sido la historia de todos los sátrapas y autócratas. Entonces podría ser que el canciller haga parte de ese círculo, que es lo más obvio, y no va a pensar en Colombia, sino en que el desgobierno del cambio continúe su proyecto. Entonces, después de escucharlos a ustedes, pues quedan muchas conclusiones. Fue muy especial la parte del perfil del canciller o la canciller que nombra el señor Petro, y de una u otra manera le tomamos la nota de lo que ustedes dijeron. Se requiere idoneidad que no se ve, responsabilidad frente a la nación, porque es que mientras los dirigentes políticos piensan es que a mí, es que yo soy, no, es que él es una persona, pero pensemos en el país, en el conjunto, que es lo que él está representando. Debe tener esa responsabilidad de la cual carecen casi todos los funcionarios. Y un foco estratégico hacia dónde debe apuntar lo que se haga. Y como segunda pequeña reflexión de ese tercer punto, es que hay muchos riesgos de que ese canciller se meta en ese círculo vicioso y cometa errores por irracionalidad, por ideologización y por conveniencia, porque es que un sueldo de canciller y, y el cargo de exministro, eso pesa mucho en una hoja de vida, así se llame Laura Sarabia, o se llame Álvaro Leiva Durán, o se llame Hernán Prada, o se llame Roy Barreras, o se llame el que sea, el que haya sido ministro. Barreras no ha sido ministro, pero Benedetti sí, y el otro señor
el que Cristo y el otro Velasco ya tienen una condición de por vida en su hoja de vida, exministros y un poco de gabelas. Entonces, nos quedan como reflexiones finales del taller de hoy. Es que la responsabilidad de gobernar es enorme, porque tiene que ver con el manejo interno y externo del país. Y eso implica conocer muy bien la geopolítica interna y la externa. Tener un objetivo claro y un puerto de llegada. ¿A dónde es que quiere llegar con el país? ¿A dónde es que ese gobierno quiere aterrizar? ¿Cuál es la pista de aterrizaje y cuál es la aeronave que va operando? No es que subió en una aeronave y no sabe ni a qué aeropuerto va a llegar, porque entonces lo termina acuatizando o por último alunizando o en la selva perdido. Y después llama al general Sánchez para que lo ayude a buscar con los niños y grite fuerza, fuerza. En segunda medida, las relaciones internacionales son una política y por ser una política de tan alto nivel que implica geopolítica, geoestrategia, comercio exterior, relaciones internacionales, diplomacia, conocimiento de geografía, historia, análisis de fenómenos industriales, políticos y sociales, tendencias que hay. Ese es el campo en el que trabaja un cuerpo diplomático. Entonces se requiere que tenga una política muy clara y unos objetivos definidos y no simplemente una persona que es amiga del amigo. Lo mismo, dentro de todo ese entorno de relaciones internacionales nos queda hoy otra enseñanza interesante y es que las relaciones con Estados Unidos para Colombia son un activo estratégico y no porque seamos eh, subyugados por el imperio, como dicen otras personas, ni porque tengamos que agacharle la cabeza a todo lo que diga Estados Unidos como país, no como presidente ni como ministro, no, como país. Somos un Estado y hay que buscar que nos respetemos de Estado a Estado. Pero la relación con Estados Unidos es un activo estratégico por otras razones. Es el país más poderoso del mundo. Es la potencia más cercana que tenemos por aire y por vía terrestre y por vía marítima. Es nuestro principal socio comercial y difícilmente vamos a encontrar a otro país que nos compre en la misma cantidad y que nos facilite el acceso a la tecnología y que le dé el espacio a nuestra juventud de ir a estudiar allá sin un sesgo político como el que sí le dan en China o en otras partes. De eso quiere decir que los activos estratégicos son para cuidarlos y este es para cuidarlo, que hay que mejorarlo 1000 veces, pero la mejoría no es entrar en peleas permanentes, ni en desafíos, ni con esa, como decían las abuelas, con esa facha, ese aspecto grotesco, mal vestido, eh, desafiando, como parecido como a Daniel Ortega, en la misma actitud que va a las reuniones internacionales muy mal trajeado y habla muy mal. Entonces eso no queda bien a la altura de un gobernante. En cuarta medida, los planes alternativos deben ser de contenido estratégico y no de impulsos emocionales. Porque es que al señor Petro cada vez que le preguntan, bueno, y las relaciones comerciales con Estados Unidos, que es nuestro socio, el que maneja el 28, el 30, el 33 de la economía o de lo que ingresa a la economía colombiana y que las divisas, oigan bien esto, imaginen ustedes donde el señor Trump nos bloquea divisas, el dañito que nos haría. Las divisas que entran a Colombia, de ese 100%, de ese paquete grande, 53% de los dólares y los euros y todo lo que constituye divisas que entran a Colombia son provenientes de Estados Unidos. Y la mayoría de esas divisas corresponden a lo que personas que van y se rompen el espinazo allá en Estados Unidos le envían aquí los 400, los 300, los 500 dólares, los 1000 dólares, los que más pudientes son, al familiar, a la tía que esté enferma, a la mamá, para que pague la casa, para que pague el arriendo, para que tenga lo del mercado. Esa es la realidad de todas las divisas. Y eso mismo es lo que pasa con Cuba. Si Cuba no fuera por las divisas de Estados Unidos, se hubiera acabado hace rato. ¿Y qué ocurre si el señor Petro, si el señor Trump dice lo mismo que le ha dicho a Cuba? Se suspenden las divisas. Imagine usted el bloqueo tan terrible que ya los colombianos no pudieran recibir
divisas de lo que les mandan los familiares. Entonces, ¿será que los chinos nos las van a mandar? ¿O Irán? ¿O los palestinos, que son los amigos de Petro? Son cosas que hay que pensar, que si hay un plan estratégico, un plan alternativo, pues que sea estratégico, que tenga una solución igual o mejor a lo que hay, pero no que nos vaya a empeorar la situación. Y por último, todo esto nos indica que la responsabilidad de crear una buena política exterior, y en el caso de nuestra relación con Estados Unidos, sin agachar la cabeza ni estar allá arrodillados ante lo que nos digan, sino de Estado a Estado y con proyectos serios, debe ser una responsabilidad mutua y compartida. ¿Por quiénes? Por los partidos políticos, que ahí comienza la gran falla. Vemos que en esta crisis tan grave que ha habido con Estados Unidos 2 veces, los partidos políticos no han tenido ninguna posición clara, porque los que están en hablar son todos los 85 candidatos que piensan que hablando mal de Petro en ese momento, inmediatamente las urnas se van a llenar de votos a favor de ellos el día de la elección. Pero no hay ningún proyecto, no nos presentan nada concreto ni serio. Y sale cada uno a decir es que esto es malo, porque es que el agua moja, porque es que el fuego quema, porque es que si un avión va por el aire, quiere decir que el aire es muy importante para la navegación aérea, y si es en el mar, sí que es importante el agua marítima, y si es un submarino, sí que es importante que vaya por debajo del nivel del mar, pero no nos dan ninguna claridad como partidos, como partidos. Todos los partidos son los primeros responsables. Y obviamente la militancia de esos partidos. Porque si se va a elegir a alguien que nos va a arreglar el problema o nos va a mejorar, es que realmente tenga esa intención y no que sea más de lo mismo. Lo mismo, también hay una responsabilidad grande, es de la academia. La universidad nos parece que tiene que ser más cercana todavía con la formación política de la juventud, porque de allí ese cliché de que siempre que la juventud es el futuro del país, pero no era que el futuro del país es la calidad de educación que le están dando o que le estamos dando tanto en las casas, en la familia y en las universidades. Porque decir que son el futuro del país, sí, pero entonces vaya usted responda por lo que yo no hice. Qué fácil, ¿no? Y finalmente, de los medios de comunicación, porque debería ser, ¿no? El deber ser menos descriptivo y más analítico, menos sesgado y más de generar opinión, pero una opinión proactiva. Entonces faltan muchas cosas todavía por hacer que se pueden concitar con un buen trabajo político, en particular en este campo de las relaciones internacionales. Mañana por la noche tendremos otro ejercicio académico interesante, también de mucha participación de ustedes, y es mirar cómo operan las economías ilegales, con algunas cifras y algunos conceptos que hay de especialistas, para hacernos unas preguntas y reflexionar todos. Y así continuaremos esta semana con otros ejercicios académicos interesantes. Llegamos al final. A todos muchísimas gracias. Que Dios nos ilumine, nos proteja y nos dé la claridad para coadyuvar entre todos a que Colombia y nuestro continente sean mejores. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias igualmente a todos.